Damos comienzo al panel número 2, subdivisiones parcelarias por el régimen de dominio, verificación de estado parcelario. Recuerden, pueden realizar sus preguntas a través del correo preguntas@3jornadas-medio regulación-medio riqueza-medio inmobiliaria.com.ar. Están ya en sus lugares, en el estrado, el coordinador magíster Sebastián Sabene y los disertantes, el doctor Juan José Guardiola y el agrimensor Ariel Velázquez. El doctor Juan José Guardiola es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Junín de la provincia de Buenos Aires desde el 14 de junio de 2002 a la fecha. Tiene un proyecto aprobado, tesis doctoral sobre consecuencias normativas de la naturaleza mixta del derecho real, de superficie, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, ex profesor de Derechos Reales en la Universidad Católica Argentina por 25 años, en la Austral, en la Universidad Católica de Salta y de Derecho Civil, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew. Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Junín de la provincia de Buenos Aires desde el 14 de junio de 2002, actualmente presidente. Es asesor académico de Derecho Privado del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires desde el año 2004 hasta la actualidad. Es posgrado en la Universidad de Salamanca en la especialidad de Derecho Civil, jurado en concursos docentes, trabajos publicados en las revistas La Ley, Jurisprudencia Argentina, El Notariado Cava, El Dial, Rejus y El Derecho, y libros en coautoría en Argentina, Perú y España. Disertante en numerosos cursos y jornadas en la Argentina, España, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Jefe de asesores de gabinete de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación. También director del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora desde 1999 hasta 2001. El agrimensor Ariel Velázquez es docente de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, profesor adjunto de Sistemas de Información Geográfico y Cartografía Temática, Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Ingeniería, Geoecología y Medio Ambiente, jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, Cátedra de Catastro de la Carrera de Ingeniería en Agrimensura, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Administrador Regional Santa Fe del Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia, Decreto 0040/1999, desde el 11 de diciembre de 1999 hasta el 10 de diciembre de 2003. Fue presidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Santa Fe, Distrito Norte, secretario de la Federación Argentina de Agrimensores, FADA, y ha participado en cursos, jornadas y congresos en Argentina, Brasil y Ecuador. Cuando me convocaron a hablar de este tema frente a otros temas que veo que eran mucho más interesantes desde el punto de vista de mi especialidad, como es propiedad horizontal, regularización de conjuntos inmobiliarios, dije, la verdad, y es testigo, me excede este tema. Sinceramente, hablar de subdivisión, ¿qué voy a decir? Porque no son tantos los casos que se presentan judicialmente. Y con Sebastián encontramos a lo mejor una vuelta a hablar de partición, pero a medida que me iba metiendo en el tema de partición, se me ocurrió, y esto es una de las grandes ventajas, y hace falta ser sincero, hablar de lo que es el elemento físico que se da antes de lo que es la subdivisión desde el punto de vista jurídico. Indudablemente acá se habló de la relación entre lo catastral y lo registral y a veces vinculado a todo esto la íntima incidencia que tiene lo uno en cuanto a lo otro, no solamente en cuanto al objeto físico, sino también lo que pasa a ser el objeto jurídico. Entonces, primero vamos a tratar de hablar más allá de lo que se dijo de la subdivisión para anexión o para unificación, que necesariamente presupone esa división física,
un concepto más general que nos va a servir para lo que es la partición, que es específicamente lo que me voy a intentar ocupar en gran parte. Como la autorización, esta subdivisión o división, para dividir materialmente uno o varios predios, campo o fracción, ubicados en suelo rural o urbano, con el plan de ordenamiento territorial y la normativa urbana, agraria y ambiental, aplicables según la clase de suelo, garantizando la accesibilidad registral para conformar un objeto o varios diferentes. Esto me parece que es una definición que hace también a la precisión jurídica de lo que intentaré hablar. Y para eso necesariamente tenemos que entrar en lo que es la división a los fines de una eventual partición, que son las cuestiones que se suscitan, sobre todo lo que voy a intentar hablar en el caso de superficies mínimas. Por supuesto, no voy a hablar ni de FOB ni de FOS porque me excedería completamente, y en esto hay gente que lo sabe mucho más que yo, pero sí como a veces se plantean esos problemas desde el punto de vista judicial. Fíjense que Vélez Sarsfield ya nos daba una definición en la nota al artículo 669 respecto a la divisibilidad de las cosas, y decía que para que se comprenda exactamente la divisibilidad o indivisibilidad de las cosas, nos permitimos transcribir lo que Savigny dice a este respecto. Si buscamos qué es lo que constituye la divisibilidad de las cosas, es preciso ante todo reconocer que en el sentido natural de las palabras, todas las cosas son susceptibles de descomposición en parte y por consiguiente son divisibles. La primera pregunta que se nos plantea, ¿esto siempre es así? Si pues dividimos las cosas en divisibles e indivisibles, no es sino con respecto a las relaciones de derecho que tiene una cosa por objeto. Los inmuebles, en tanto que son partes constitutivas de la superficie de la tierra entera, no pueden ser limitados como unidades especiales sino por la voluntad del hombre, pero es de la esencia de esta voluntad ser inconstante y variable. Ya nos va diciendo que todo va a tener una relación con el lugar, con la zona, con el aprovechamiento del objeto. Es imposible, pues, crear entre límites ya fijados nuevos límites más estrechos o pequeños. Esta facultad es la que funda la divisibilidad ilimitada del suelo. Aunque las partes aisladas puedan diferir en bondad y valor, son siempre idénticas a sí mismo y al todo original. Solo el suelo sobre el que reposa una construcción no es divisible porque forma un todo independiente, un todo artificial cuya descomposición destruiría la idea de ese todo. Sin embargo, a renglón seguido, aunque refiriéndose a una piedra, decía pero que es predicable también a una piedra valiosa, ¿no? Pero también es predicable en relación a los inmuebles. Podemos decir también que la división material de las cosas objeto de las obligaciones no se permite cuando por la alteración de sus formas se hacen menos productivas. Esto resulta ser un paradigma. Ahora que se habla desde Kuhn y Capra de paradigmas como algo constante, hay un cambio en ese sentido, el peligro de la divisibilidad que pueden dar lugar las cosas. El primer paso que se dio fue con la ley 17711 en cuanto al incorporar al artículo 2003-26 una parte final que, más allá de la homogeneidad o el carácter análogo que pudieran tener tanto las partes que resultaran de esa división con relación al todo, agregaba que no podrán dividirse las cosas cuando ella convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar en materia de inmuebles la superficie mínima de la unidad económica. Acá aparece ya el concepto de unidad económica, obviamente, en función de lo que va a estar dado también por los artículos 4 y 5 como parcela de la ley 26209. ¿Qué es lo que podemos considerar para que esto sea una parcela autónoma y no una parte a ser integrada con otro y tenga su autonomía? Este mismo concepto está reiterado en el artículo 228,
del nuevo Código Civil y Comercial, aunque con un agregado, como vamos a ver. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Fíjense, porciones reales sin ser destruidas podría dar a entender que solamente se refiere a cosas muebles, pero también hay una destrucción en el sentido del valor económico que puede tener la cosa. Y vamos a ver que esto también se reitera en lo que es los criterios para la partición. Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación, por supuesto, del fraccionamiento parcelario, ya aparece en el Código Civil el término parcela, que es muy importante, corresponde a las autoridades locales, obviamente en función de las disposiciones constitucionales 121 y siguientes. Pero aparece esta definición o esta regla que vamos a tratar de pasar un poquito más para adelante, en múltiples regulaciones del Código en cuanto a la importancia de la unidad económica. Fíjense que ya aparece cuando se refiere al régimen de vivienda, pasé rápidamente por una cuestión de tiempo otras disposiciones en virtud de la cual se hace alusión precisamente a esta unidad económica. Pero quiero señalar el 256 porque ya habla tangencialmente cuando se refiere al régimen de afectación de vivienda, que hoy sería el reemplazo del bien de familia, cuando dice que las disposiciones de este capítulo son aplicables al inmueble rural que no exceda de la unidad económica de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales. Y aparecen ciertos supuestos de indivisión, como es en el caso de indivisión impuesta por el testador, en el inciso B, refiriéndose al establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica. El concepto de unidad económica ya desborda lo que es solamente el aspecto territorial, también incide en el aspecto industrial, comercial, etc. Pero atengámonos exclusivamente al objeto de esta convocatoria, que es lo catastral. También aparece en la oposición del cónyuge, es decir, cuando hay una no impuesta por el testador, sino por el cónyuge, en cuanto a que si en el acervo hereditario aparece este supuesto especial de indivisión, vamos a ver, son supuestos temporarios, por cierto, cuando aparece un establecimiento que configura una unidad económica. Lo mismo pasa en el caso de la oposición de uno de los herederos. También surge en esto, en cuanto a la adjudicación, en cuanto al cambio de titularidad, esa atribución preferente cuando se da precisamente la situación de un establecimiento que configura una unidad económica. Aparece también en la indivisión, no solamente en la comunidad hereditaria, sino en la indivisión postcomunitaria, es decir, en los supuestos de disolución del régimen de comunidad de bienes, en el artículo 499 como esa preferencia. Por supuesto que todo esto, y salté el tiempo de que puede permanecer esa indivisión, en función de que el objeto de esta charla apunta hacia lo que es o debe ser entendido por unidad económica. Decía Perellana que la unidad económica se integra por diversos factores técnicos relativos a la necesidad de prever una explotación racional del suelo. Es decir, las superficies mínimas, no solamente en el plano que pueda ser urbano, sino sobre todo y particularmente en lo rural y la incidencia que tiene, lo que vamos a tratar de ver, el aspecto ambiental en este sentido.
agroecológico en consideración de la superficie, condiciones y calidad de la tierra, económico y sociológico en punto a la compulsa entre el valor de la producción y las necesidades de subsistencia del propietario y su familia, y finalmente jurídico en cuanto refleja la concreción justa del derecho de propiedad. Y acá tenemos en cuenta también, cuando hablamos de esto, la Ley de Agricultura Familiar, la Ley 27.118, que ya nos da también un concepto vinculado a todos estos aspectos. Y cabe agregar que no cabe confundir entre la propiedad, entre la superficie referencial como tal, la que resulta de distintas normativas, sino con la superficie de la unidad económica agraria efectiva y real del inmueble en cuestión. Así como se vislumbra a veces desajuste por no haber un estado parcelario, una verificación del estado parcelario actualizado, también se verifica esta situación en materia de lo que es la unidad económica, agraria o productiva, según el destino del establecimiento. Y acá, fíjense que ya lo decía Brevia, citando a Vázquez, no existen unidades económicas, sino una unidad económica, constituyendo su apreciación un hecho económico que debe evaluarse en cada caso particular, ya que dentro de una misma zona, más allá de la normativa que exista, y por ejemplo con igual destino agrícola, la tipificación se contraerá o expandirá según los factores que la integran, como las condiciones ecológicas, riego, distancias de los centros de comunicación, tecnificación, y agregaba, porque acontece algo parecido con lo que ocurre en medicina. No hay enfermedades sin enfermos requiriendo cada paciente una específica medicación. No todas las dimensiones que constituyen una porción mínima son o no son aptas para configurar una unidad económica. Y en este sentido, cabe tener en cuenta que, como dijo la Corte, voy directamente al aspecto final, lo que dijo la Corte de Mendoza en el caso Morielo en el año 2001, cabe una enorme diferencia entre el valor inmobiliario puro y el valor de una unidad económica. Y ese valor de la unidad económica no puede ser, en la generalidad de los casos, determinado a priori en función de una superficie estándar, sin ver el estado actual de esa unidad. Por eso la regla, que es la partición en especie, que sabemos que se mantiene tanto del Código Civil velezano como en el actual, en especie, que está consagrado por los artículos 2374, 2375, 77, el 228, el 3475 bis, que impone en el Código de Vélez, que imponía la indivisión por antieconómica, la no partición por antieconómica de la misma, y que ahora se ha visto en el artículo 2001 y 2002 limitada a veces temporalmente por circunstancias externas, por un plazo que es de 10 años, que es renovable una única vez. ¿Puede ser considerada hoy la regla general esa partición, o es una de las tantas variantes de poner fin a un estado de indivisión o comunidad? Fíjense que hay otras alternativas, y el Código Civil y Comercial ha incorporado una de las variantes, que la tenía el Código de Vélez y la resucitó, que es por licitación, pero también consagra lo que es la partición, además de por venta, también entre los propios cotitulares, combinada con saldo, o por ejemplo también en relación a terceros. Fíjense que en la inspiración de lo que es el régimen, que ya lo había incorporado Borda, tomándolo del Código Italiano, del artículo 1114 del Código Italiano, es parcial, porque el Código Italiano dice, en cuanto fuere posible y cómoda.
la comodidad de la partición en especie hoy no solamente puede ser mirada desde un punto de vista físico, sino también desde un punto de vista económico. Y para eso tenemos que tener en cuenta lo que es un uso sustentable. Ya desde la Declaración de Estocolmo de 1971, la Convención de Río de 1992, ambas referidos a lo que es el desarrollo y el consumo sustentable. El artículo 1094 del Código Civil y Comercial, en cuanto garantiza como norma interpretativa el acceso a un consumo sustentable, también habla o hace vinculación, o tiene vinculación con el aprovechamiento de los recursos naturales. Y acá aparecen importantes tanto el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que este año se cumple los 20 años, fue sancionada en el año 2002, noviembre del 2002, y que estos dos artículos tienen mucha importancia en cuanto a lo que es la partición y la eventual subdivisión de los inmuebles. El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Y fíjense que cuando hablan de ello señalan la localización en el artículo 10 de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos urbanos se deberá considerar en forma prioritaria la vocación de cada zona o región en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica. La distribución de las poblaciones y sus características particulares, la naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas, las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales, la conservación y protección de ecosistemas significativos. De esto hoy no nos podemos prescindir. Tanto cuando hablamos de una unidad económica como institución propia del derecho agrario o que encontró su nacimiento en el derecho agrario, pero también esa unidad económica tiene importancia para evitar, ya sea el latifundio, pero también los parvifundios y los minifundios. Si bien esto tiene su origen ya con la ley de colonización, esto que es mínimo para el desarrollo de una explotación, como señalaba el profesor Arenaza, y que el artículo 30 de la ley que reglamentó la 13246 de arrendamientos o a parcerías rurales, entendían como todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y una evolución favorable de la empresa, utilizando normalmente el método de Urbano Fernández, pero no es un método de determinación que hoy pueda considerarse exclusivo o único, sino que va a ir en función también de la unidad económica ambiental. Es decir, que no vea el productor, no se vea obligado a sobreexplotar, ya dicho por Pigretti, es decir, para la posibilidad de un desarrollo autónomo, sustentable, con un criterio funcional y no solamente físico para la determinación de la divisibilidad. Ese progreso tecnológico y cambio ambiental, etcétera, no tienen que significar que las medidas o las superficies, las hectáreas, por más que sean, creo que acá en Santa Fe en materia rural es de 0,5 hectáreas, me sabrán corregir los que más saben, creo que es así. No, de subdivisión en materia rural, de inmueble rural. 70 hectáreas, 70 hectáreas.
debe ser necesariamente dinámico y no puede funcionar como un corsé ni siquiera en determinadas zonas, porque va de acuerdo a la determinación particular que tiene que hacerse. Por eso es que señalaba ya Bono que las edificaciones, en cuanto a silos, establos, corrales, plantas de faena, almacenamiento, obras de riego, pozos de extracción propia, acueductos, otras instalaciones, influyen todas decididamente en la mayor o menor viabilidad de la producción y en consecuencia la superficie mínima necesaria para el resultado próspero de la empresa agrícola. Y acá entramos a ver un poco las distintas regulaciones provinciales que en la materia se han dado. La Pampa, con la Ley 468, que la define como el predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras, conceptos más o menos que en algunos casos voy a evitar reiteraciones innecesarias, pero que se dan uniformemente en todas las leyes, aporte la mayor parte, para una familia agraria tipo que aporte la mayor parte del trabajo y desarrolle actividades corrientes en la zona, le permite alcanzar un nivel de vida digno y evolucionar favorablemente. Fíjense que todas las normas, a pesar de, en general, establecer estándares generales, determinan la posibilidad de estudios agronómicos específicos para que las subdivisiones sean efectuadas. Santa Fe, regulada por la 9319, que sujeta esa subdivisión de inmuebles rurales al mínimo de superficie de conformación adecuada que asegura esa rentabilidad, encomendando la fijación de superficies mínimas por debajo de los cuales requiere, por supuesto, estudios agronómicos especiales, que hacia el año, bueno, acá está básicamente el decreto 3872 del 2014, en Córdoba la ley 5485, que da un concepto bastante similar, pero incluye acá las mejoras y demás cualidades para explotación eficiente. Vemos también, y acá sí quiero detenerme en dos normas que me parecen que son dignas de ser seguidas, tanto la de Mendoza, de ordenamiento territorial, la 8051, en cuanto a contenidos básicos y que señala todo lo que es el marco de referencia sistémico y específico para la gestión de las acciones, tanto públicas como privadas, en cuanto a aprovechamiento del uso del suelo, haciendo referencia a lo que era el 2326 y el 3475. Y en el anexo, que ya directamente señalaba que corresponde a las provincias dictar las normas referidas a la reglamentación de la unidad económica para hacer operativas las disposiciones del Código Velezano. Y en el caso particular de Catamarca, la ley de aguas, que fíjense qué importante es en cuanto a esta interrelación que se da con el recurso hídrico, en cuanto a que entiende por unidad económica la superficie de tierra con agua suficiente a los fines de su explotación racional. Lo mismo también sucede en determinadas áreas o en determinadas regulaciones de Mendoza. Frente a esto, también está lo que señalábamos de la Ley 27118, que precisamente cuando habla de la que es la agricultura familiar, específicamente en los artículos 42, 44 y en el artículo 17 señala que ese banco de tierra, al cual hace referencia para los bienes fiscales, para que pasen a conformar una unidad, tienen que respetar todas esas circunstancias territoriales. Lo mismo sucede también en el caso de la ley 3727, el Código Rural en Chaco, cuyo artículo 37 dice que se considera todo inmueble rural cuya cantidad y calidad de tierra, mejoras y condiciones de producción permite una familia tipo, etcétera. 38, la subdivisión que se realice con destino a la actividad agropecuaria deberá ser aprobada por el organismo competente, sin cuyo requisito no procederán las inscripciones correspondientes en las dependencias provinciales ni su protocolización en los registros notariales.
El artículo 39, que el organismo va a elevar para la aprobación según en función de los departamentos o zona agraria las superficies mínimas. Y el artículo 40, algo que tiene que ser una regla, no una excepción, desde mi punto de vista, el estudio para que las dimensiones de la unidad económica del inmueble que se procuran dividir sean, en caso de ser diferentes a las establecidas por el Poder Ejecutivo, podrán deducir recurso administrativo contra la decisión denegatoria. A tal punto, esta es la importancia que hasta en la Constitución de Santa Cruz, en el caso de los artículos 67 a 70, se estableció la unidad económica como importante aspecto decisivo en cuanto a la explotación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la 8912, que es la reglamentaria del uso del suelo, específicamente deja todo esto librado en el artículo 53 al Código Rural. Y para las subdivisiones en el núcleo urbano establece, por supuesto, lo que ustedes saben, de que esas subdivisiones tienen que tener determinados límites para poder efectuarse. El Código Rural, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sancionado en 1983, deja esa delegación en manos del Poder Ejecutivo de acuerdo a las características de la zona, calidad de la tierra. El anterior, que era un poco más detallado, es sustituido en cuanto a la disposición del artículo, la disposición técnica de la Dirección Provincial de Bioeconomía y Desarrollo Industrial 1 del 17, la presentación, y esto es una cuestión que es importante, de un estudio agronómico para todos los casos de subdivisión inmuebles rurales, en cuyo caso las resultantes de ese proyecto sean inferiores a las que se determinan en el artículo 43 a 46 del Código Rural. Frente a estas situaciones, en los casos en que no se da, ¿cuál es la solución? Porque también vamos a ver que este es un fenómeno que se plantea tanto a nivel rural, en el ámbito de ejercicio de mi jurisdicción, a veces se da, en muchísimos casos, que se pretende subdividir y no da administrativamente para la conformación de esta nueva unidad. Pero también se plantea en materia urbana esas subdivisiones en las cuales, a pesar de la regla de que se tiene que hacer en especie, sobre todo a veces por efecto de la prescripción adquisitiva de partes materiales. Bueno, el Código Civil y Comercial nos da varias posibilidades para el aprovechamiento. Ese aprovechamiento sin necesidad de recurrir a la subdivisión, que era ni a la enajenación, que era la solución que Vélez Sarsfield, las dos soluciones para las cuales Vélez Sarsfield había previsto la eliminación de derechos, la proliferación de derechos reales, en tanto lo consideraba que podía llegar a generar o a entorpecer un aprovechamiento racional. Nuestro Código Civil y Comercial, en cuanto ya en el artículo 1983 establece la posibilidad ya de una manera clara, solucionando lo que era el criterio mayoritario, pero no era uniforme en el régimen del Código Velezano, que había dado lugar a las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de la UCES del año 2001, en la cual se arribó como que los derechos reales pueden recaer sobre parte material. Además de establecer esto como de una manera uniforme para todos los derechos reales, más allá de que no quiero extenderme en esta materia, hay alguna deficiencia en el caso de los derechos reales de garantía, lo que genera algún grado de dificultad.
pero en todos los derechos de disfrute de lo que estamos hablando para el aprovechamiento racional del uso del suelo, da distintas soluciones. Primero, los convenios. Los convenios en los casos que es una herramienta que tiene que ser utilizada, que reproduce lo que ya decía el artículo 1930 del proyecto de 1998 y que hoy está consagrado en 1987, que posibilitan entre los distintos titulares cuando esa partición jurídicamente física y por ende jurídicamente resulta inviable, esa división material o temporal, símil, obviamente no conforman el tiempo compartido, sino el uso compartido, que exige, por supuesto, una unanimidad y que desde mi perspectiva no tiene ni siquiera el plazo máximo de indivisión de 10 años, sino que en tanto y en cuanto ninguno reclame la partición, va a poder tener una utilización efectiva, mientras, y esto es lo importante, se logra la excepción en función de determinadas condiciones de las que hablábamos para que pueda verse reflejado a través de una división catastral y una división jurídica. Lo mismo se reitera en la partición provisional de la comunidad hereditaria en el artículo 2370. El otro tema que quiero sí señalar es el recurso al cual se ha dado por vía de la Ley 24.320 de lo que es la prescripción administrativa de partes que no llegan a conformar una determinada unidad y que a mí me parece, desde mi punto de vista, tiene serias objeciones constitucionales, en esto lo comparto, pero que en algunas provincias se ha utilizado para llegar a conformar una nueva unidad por la cual no están ellos, el Estado, limitado. No es esta la solución, pero tengo que plantearla que en algunos casos se ha dado. No es esta para mí la vía. Acá hay alguna jurisprudencia que yo les he señalado en cuanto a esto, pero me interesa, sé que el tiempo es escaso, ¿tengo? Bueno, señalar, por ejemplo, los fallos que se han dado incluso a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la conformación de la atribución de tierras a las comunidades originarias, los problemas que explicó Argentina y que no fueron escuchados porque fue como tal la Argentina condenada, que la relocalización a veces de familias criollas para ser reubicadas también tienen que tener en cuenta no solamente el tamaño, la superficie de lo que anteriormente tenían y de lo que ahora se le adjudican, sino la aptitud de ese terreno, esa aptitud en la cual está referida incluso, fíjense, asistencia técnica, pasturas, alambrados, condiciones geográficas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en hacer una pequeña síntesis. Bueno, en el caso de la prescripción adquisitiva, que a veces se da con planos, que fueron en el caso de la provincia de Buenos Aires, verificados con otras dimensiones, aprobadas en otro momento y que hoy no alcanzan a conformar esa superficie mínima y para la cual se dio, afortunadamente, como correlato, aún sin que tenga aptitud constructiva, el decreto 1243 del año 79, fíjense, a 2 años de sancionado el código, la ley de uso del suelo, el 8912, que permitió en esos casos regularizar estas situaciones de unidades que parcelas o partes de un predio que no alcanzaban a conformar ahora un objeto autónomo para ser inscribible para la usucapión habida. Un aspecto importante acá de señalar, perdonen
a lo mejor mi referencia a uno de mis derechos reales que más me gusta, que es el derecho real de superficie. Fíjense que el derecho real de superficie permite solucionar al ser sobre una parte material determinada, al menos en el caso de los 70 o 50 años, según el destino, este aprovechamiento cuando no da para conformar una nueva parcela. Y la observación que esto en relación al artículo 2116 del artículo 2119 del Código Civil, que lamentablemente descarta la prescripción adquisitiva larga en materia del derecho real de superficie y solamente la admite para el saneamiento del título. Ya Laureano Moreira, estamos hablando en 1985, cuando en Corrientes se conformó o se trajo la idea de incorporar el derecho real de superficie, decía que la superficie era una manera de solucionar la prescripción adquisitiva en materia de superficie, de solucionar aquellos objetos materiales que no alcanzaban a conformar una unidad independiente. Voy sí a hacer alusión a alguno de estas referencias. Por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones de Río Cuarto, fíjense que se trataba acá de una división de condominio, en lo cual se habían unificado como tal, pero no habían llegado pertenecían a varios cotitulares y después querían hacer la división de condominio, y sin embargo esta división del condominio no alcanzaba a conformar, en el caso particular respecto de uno de ellos, una autonomía y no había sido autorizada. Y en este caso precisamente se lo autorizó porque en su origen cada uno de ellos tenía una autonomía y permitía su funcionamiento. Este fallo también del año 2006 del doctor Kieper de la Sala H, fíjense, cuando el apelante se refiere a cosas jurídicamente divisibles o fraccionables, decía que como que no podía dividirse, incurre en alguna confusión, pues aquí se vendieron 3 unidades que ya se encontraban separadas, divididas, que cada uno constituía una unidad. No podrán dividirse las cosas, agregaba, cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentarla. Hace alusión a lo que veníamos hablando de las divisiones. Para concluir, que en el caso, insisto, se trataba de inmuebles autónomos que desde el punto de vista jurídico, de modo que no tiene sentido discutir su divisibilidad jurídica. Por lo demás, el 1348, que cita el demandado, se refiere a casos en que se hubiera indicado en más o en menos el área de cada uno de ellos. Esto no era una venta por medida. Hay varios fallos que no quisiera extenderme, pero sí señalar que en el caso, esto es lo que señalaba el maestro Andorno, que quien se opone al progreso, en un caso que fue también comentado por el doctor Cosari, quien se opone al progreso de la división es el que tiene que aducir la imposibilidad en función del artículo 2326, 3475 del Código de Vélez, hoy los que he referido, 28 y siguiente. Esa demostración de los hechos impeditivos corre no solamente desde mi punto en cuanto a las medidas, aunque hace hincapié en ello, sino también en cuanto al aprovechamiento racional que del mismo se haga. En la comisión del Sexto Congreso Internacional de Derecho Registral de Madrid en 1984, dijo, mejor dicho, que el derecho sobre la edificación, así como otros aprovechamientos del suelo, sin perjuicio de su posible configuración como facultad natural del derecho a propiedad. Todos queremos, frente a una partición en especie, una subdivisión, llegar al dominio normalmente exclusivo u otras variantes, pero
a veces esto no se puede. Entonces, ¿cómo encaja esto? ¿Cómo se normaliza más allá de lo que hablé de los convenios de uso? Puede encajarse jurídicamente en otras figuras como la comunidad de propiedad horizontal, la división por propiedad horizontal, norma a través de la cual la propiedad horizontal especial que implica los conjuntos inmobiliarios son de por sí útiles, o el derecho de superficie. Y con esto quiero dar por terminado. Muchas gracias por la atención. Que acá en la provincia de Santa Fe la verificación se implementó en el 2018 durante la gestión del ingeniero Norberto Fricks. Y nosotros tenemos que la Ley Nacional de Catastro, la 26209, establece cuáles son los elementos esenciales de las parcelas, la ubicación georreferenciada, los límites del inmueble en relación con la causa jurídica que le dan origen, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Las complementarias, la evaluación fiscal y sus linderos. Nosotros lo que vamos a verificar son los elementos esenciales y con los complementarios vamos a colaborar con Catastro declarando mejoras que no están en la base catastral. Es decir, mejoras que los propietarios no declararon. La verificación de estado parcelario la implementa la ley en los artículos 8 y 9, donde dice que con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario tendrán una cierta vigencia hasta que las autoridades locales, los catastros locales, fijen el plazo donde deja de tener vigencia el estado parcelario y debemos hacer la verificación. Y el artículo 9 dice cómo se hará la subsistencia, será mediante actos de mensura u otros métodos alternativos. Y el último párrafo de este artículo está en consonancia con la Ley de Educación Superior de la Nación, que dice que los actos de levantamiento parcelario para verificación de subsistencias serán autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura. Esto es así porque el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, dio actividades reservadas al agrimensor o al ingeniero agrimensor, la mensura, la verificación y el catastro. Como les dije, en el 2018, el administrador del catastro dicta la resolución 093, en el punto 422, dice, para el caso de la verificación de no subsistencia del estado parcelario con certificación parcelaria, se aplica la reconstitución de estado parcelario. Es una mensura, pero no tiene tantos trámites como la mensura común, porque el estado parcelario está constituido, pero hay que reconstituirlo por algún error que hay en el plano. Y esta reconstitución, al igual que la verificación, sale con el certificado catastral. Bueno, este caso, el lote 1 de un plano mayor, en realidad lo había suspendido Catastro, porque en la nota que ven ahí en recuadro, el título incluye ochavas y en el cálculo de superficie no estaban, pero además este plano tiene un error de cierre lineal de 1,20 m, por lo tanto no tiene el estado parcelario, no verifica, porque no hay un inmueble que sea abierto, tiene que cerrar, y da una superficie en menos de, voy a tener que dar vuelta, de 90 metros cuadrados. Bueno, este caso se consultaron los planos linderos y las medidas lineales no coincidían con el plano antecedente, con lo que está en el terreno, y vemos una diferencia de medidas lineales. El lado sur aproximadamente está, el lado este y oeste de 144 metros tenemos 138,03 y el lado oeste de 144,03 tenemos 138,15. Y al no ser los ángulos de 90 grados, tenemos el lado norte de 277 a 281,90.
Esto hace que tengamos una superficie en menos de 1.357,73. Yo tapé ahí las partidas de impuesto inmobiliario, el nombre del propietario y el plano antecedente, que por el sistema de información geográfico que tiene el Catastro de Santa Fe podemos tener todos esos datos y se determina ese inmueble sin invadir a ningún lindero. Hasta 1901, la República Argentina no tenía un código rural, se sancionó en 1901. Pero las colonias, las zonas rurales, en la provincia de Santa Fe surgieron antes. Entonces, los anchos de camino había una variedad de medida bastante importante. Había caminos de 10 metros, había caminos de 17,32, que son las 20 varas castellanas. Y cuando surge el Código Rural, hay que llevar todos los caminos rurales a 20 metros. Por lo tanto, hay que afectarle superficie a los propietarios. Cuando se realiza este plan 8131 en 1950, en la zona rural del Trébol, le descontaron al lado este y oeste, le descontaron los 5 metros, pero no así en el lado norte, en el lado oeste, disculpen, porque tenemos el lado, cuando descuentan la superficie en el lado oeste, el oeste, en el oeste. En el oeste le tienen que descontar los 5 metros, se nos achican las medidas norte y sur. Lo que hace, aparte, se marcan que los alambrados están ocupando espacios públicos, caminos, y el lado este está el alambrado corrido o ocupando espacio del lindero. Ahí está la superficie que se le ocupa al lindero, 8.848 metros cuadrados, y esto da una diferencia de superficie de 1 hectárea, 69 áreas, 77 centiáreas, que llevándolo a un valor económico y por la zona rural del Trébol, estaríamos hablando alrededor de $20.000. Es un monto bastante importante. El ejemplo 5 es un caso típico que se daba acá en la provincia de Santa Fe cuando se hacían los grandes loteos, se ponían en las manzanas las medidas sobre las calles y no se ponían las medidas intermedias. Entonces todos suponemos que las medidas intermedias son igual que las medidas que están en la calle. También en la esquina daba de 17 metros el ancho del lote al sur, que no lindaba a la calle. En el lado norte lindaba a la calle, daba 17 metros, pero con la ochava descontada. O sea, no podía ser la misma medida. Y lo mismo ocurría en el otro lado, que era esquina, daba 28 metros al lado oeste, los dos lados de 28 metros, cuando el lado este lindaba con calle y formaba la ochava. Bueno, la reconstitución de ese estado parcelario descontó esas medidas como corresponde, pero lo bueno es que el balance de superficie ya estaba descontada la ochava, es decir, no había modificación en la superficie, había modificación en las medidas lineales. El otro ejemplo, sí, déjame verte. El otro ejemplo tenía un error de arranque típico en el título, típico del tipeo, porque el plano decía 21 metros 94 en uno de los arranques. Y en la descripción del inmueble, en el título decía 2104. El 9 y el 0, tanto en las viejas Remington como en las Notebook, están al lado. Clarito que se había equivocado en el tipeo, pero ese arranque, ¿qué hace? Que se desplace el inmueble. Bueno, también encuentran cuando el profesional hace el levantamiento parcelario, el posterior plano, le da también una diferencia de medida, era 1 metro y pico. El otro ejemplo que tenía era un rectángulo
en el plano antecedente, cuando va el profesional a medir, detecta que en uno de los límites, o sea, en el límite que él define, detecta en uno de los lados un quiebre. En el lado este detecta un quiebre, lo que hace que cambie la medida norte. Ese quiebre que no estaba en el plano antecedente hace que no verifica, por lo tanto hay que reconstituir el plano y también cambia la medida dando medida en menos. Este ejemplo también tiene algo que nosotros tenemos de la misma resolución 093, tenemos que poner en el plano la ocupación al lindero. En este caso, el lindero le ocupa al propietario de la mensura que se está realizando. El otro ejemplo era un ejemplo rural que en la nota el profesional, en la zona de Videla, en la nota el profesional pone que hay error de cierre lineal, por lo tanto está mal la superficie. También encuentra algunas diferencias en las medidas que están fuera de tolerancia. Y acá lo interesante es que hay una diferencia de superficie del plano antecedente, que no tenía cierre, más las diferencias de medida de 9 hectáreas y fracción en 200 hectáreas. En la zona de Videla estamos hablando de 60, 70 mil dólares. O sea que es importante la diferencia económica. No siempre hay diferencia en menos, a veces hay diferencia en más. Bueno, no decía error de cálculo en la superficie. El ejemplo 10 era un campo, es un campo que está en la zona rural de Santa Ana y el título decía que era zona rural de Las Toscas. Aparte, daba al límite oeste una ruta, pero era imposible ubicar el campo, por más que tenía linderos que eran de vieja data. Yo había dejado 2 linderos como para que se vean, entonces se ubicaba el campo por esos linderos de vieja data. Al georreferenciarse, ya la ubicación del campo no se mueve porque tiene coordenadas en un único sistema mundial y con un navegador, como decía el ingeniero Frick, un japonés puede con un navegador, viene, carga las coordenadas y encuentra el campo. También ese campo tenía superficie en más porque había cambiado el límite este, que son las sinuosidades del arroyo Los Amores. También informamos en las observaciones específicas que está afectado por la ley de bosque nativo, en este caso era amarillo, son de distintos colores, amarillo, rojo, y cada color indica qué superficie se puede desmontar y qué superficie no se puede desmontar, los porcentajes. Después había de 2 casos, 2 ejemplos, 2 ejemplos de islas que son linderas pero con un arroyo en el medio, donde el arroyo se fue cerrando o tapiando, pero no se cerró del todo, por lo tanto no eran bien linderos, pero sí ese cerramiento por aluvión que está en el Código Civil. Bueno, que está en el Código Civil, el artículo 235 del Código Civil y Comercial dice bienes pertenecientes al dominio público, las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares. Acá también tenemos que tener en cuenta que todo lo que está debajo de la línea de ribera es público.
pero las islas en la provincia de Santa Fe, que tenemos un litoral sobre el Paraná bastante amplio, ya antes del Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel había propietarios de esas islas, algunos. Y las otras islas que eran del Estado, se dio en una época entre 1880 y 1930, que el Estado pagaba juicios a los abogados que actuaban en juicio a favor de la provincia, le pagaban con islas. Entonces el mismo Estado las ponía en el tráfico inmobiliario. Por eso tenemos muchas islas con propietarios privados. Bueno, se aplica en esta mensura que hay superficie en más, se aplica el artículo 1959, aluvión, el acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento si es por una obra ejecutada por el hombre, salvo que sea meramente defensivo. No hay aluvión si no hay adherencia a la sedimentación al inmueble. Y si hay dos inmuebles, si en este caso estas islas se hubiesen unido, les correspondía a ambos propietarios en forma proporcional, es decir, a la mitad del cauce que se cerró o tapió. Esta mensura tenía superficie en más. En la nota del plano, el profesional pone que se debe a este artículo y a su vez, cuando hacemos una mensura que da esa diferencia de superficie en más, tenemos que hacer una memoria de mensura donde tenemos que ver los antecedentes dominiales, los antecedentes catastrales y todos los antecedentes que nos sirvan para definir los límites. Normalmente se busca la cartografía del IGN, que es una cartografía que aporta muchos datos, o del Instituto Nacional del Agua. En el caso de islas también tiene muy buena cartografía y que nos sirve. Bueno, estas dos islas tienen superficie en más. Aunque una de ellas, la descripción del inmueble, daba 3 arroyos. El río Paraná era el Colastiné y el Malo. O sea que el título para mí, no lo busqué al título, les digo la verdad, para mí el título decía, tal superficie entre los siguientes límites en más o en menos. Y es la descripción común de las islas. Para mí, supongo que decía eso y daba en 300 hectáreas, daba una superficie de 100 hectáreas. Y estaba justificado por todos esos elementos. Y el último caso era una isla del cual hice la mensura. Eran 3 islas, eran porque hay una que desapareció. Eran 3 islas que estaban en un plano de mensura del año 1930 en Catastro, y Catastro mismo justo se pide de una isla el certificado catastral para inscribir la sucesión. Y la otra isla me llaman a mí para hacer la mensura porque la querían vender. Entonces Catastro, como no estaba seguro de librar los catastrales en base a ese antecedente cartográfico, solicita las mensuras de las 3 islas. Bueno, una de las islas no tuvo problema, la otra, la que hice yo, que es la conocida como el Sapo, y la otra, los pájaros. El agrimensor que hace la mensura de los pájaros define que la isla de los pájaros era la que yo decía que era el Sapo. Y bueno, ahí surge todo, estudiar antecedentes, presentar antecedentes. Catastro, en correspondencia con lo que es su función, dice, no muchachos, esto tiene que ir a la justicia, no lo definimos nosotros somos administrativos. Y un detalle, cuando uno busca antecedentes va a todos los lugares. Yo me fui hasta la comuna de Gaboto, que es donde estaban las islas,
Llego a la comuna, me pongo a hablar porque trabajaba en esa zona, los conocía a los empleados, y una de las mujeres que estaba ahí me dice, yo sabía que alguien iba a venir a buscar este papel algún día. Ese papel, con la firma del propietario de la isla Los Pájaros, certificada por el juez de paz, decía, él mismo declaraba que la isla había sido erosionada, ahí está, había sido erosionada y que la saquen del impuesto inmobiliario porque estaba pagando un impuesto de algo que no existía. Eso también se incorporó. Y la isla, no sé cómo se... Al noreste estaba la isla Los Pájaros. El arroyo Los Pájaros separa la isla El Sambo de la isla El Sapo. Y esa isla sin nombre, para mí, era lo que había quedado de la isla Los Pájaros. Catastro me dijo, no, poné isla sin nombre porque no estamos seguros. Erosionó totalmente la isla Los Pájaros y abajo en el título dice que la isla El Sapo linda con el río Paraná. Y yo puse isla Los Cuacos, porque se formó una isla, lo que erosionó de Los Pájaros, lo depositó abajo de la isla El Sapo y formó la isla Los Cuacos. Pero yo, en este caso, no lo puedo incorporar por aluvión a la isla El Sapo, porque hay un arroyo siguiendo el lado sur, hay un zanjón de agua semipermanente. Es decir, cuando crece el Paraná, corre agua, por lo tanto no está adherida. Y no pude aplicar ese artículo. Bueno, la mensura me dio una diferencia en menos de 2 hectáreas. Como les dije, esto fue a juicio. En primera instancia, fallaron a favor de la isla El Sapo. Fueron a Cámara, recurrieron a la Cámara. Esto lo consulté antes de ayer con el abogado que actuó porque no sabía cómo había... Sabía que era de los propietarios que figuran en el... no los ven en el plano porque los borré, pero no sabía cómo había terminado. En primera instancia falla el juez de San Lorenzo a favor de la isla El Sapo, van a Cámara y le desechan la medida y después no fueron a la Corte Suprema y quedó firme el fallo. Este es un caso interesante porque si Catastro no tomaba la medida de solicitar las mensuras de las 3 islas y emitía el certificado catastral en base a ese antecedente, se iba a vender una isla que no existe. Y esa es la función de Catastro. Informar los casos que se dan, como en esto, no definirlos. Catastro, porque Catastro es un ente administrativo, no judicial, y se tiene que definir en la justicia. Bueno, no, la línea de Rivera, nosotros ponemos una nota que dice que la línea de Rivera es provisoria hasta que la autoridad de aplicación la defina. Porque como no está definida, es que no sé por qué apareció el plano. Anda como quiere, no como yo quisiera. Sí, no anda como yo quisiera que ande. Bueno, ahora hasta se cortó. Está volviendo, ahí volvió el plano. No, está bien, gracias. No, bueno, esa es la línea de Rivera que yo fijé en ese momento, pero esa línea de Rivera es provisoria. Esa es provisoria. No es, bueno. Como conclusión de esto, en 2022, en este año, tomé 6 meses nada más. De 203 verificaciones en total que hubo que hacer en el mes de enero, 123 verificaron, se emitió el certificado catastral, no hubo problema. 80 se tuvo que hacer el plano de reconstitución de estado parcelario. Febrero, de 160 a 63, se tuvo que reconstituir el estado parcelario.
marzo de 2.74,98, abril de 2.10,75, mayo de 2.14,91 y junio de 242,106. Y esto hace que se abre lo que hace que el 39,37% de los casos que van a verificación hay que hacer reconstitución o constitución del estado parcelario. En algunos casos hasta hay que hacer constitución del estado parcelario. Esto quiere decir, nosotros estamos verificando inmuebles, parcelas anteriores al año 67 y Catastro está emitiendo con su archivo, en base a su archivo, catastrales hasta hoy. Es decir, que de esos catastrales, el 39,37% pueden llegar a tener algún error. Me parece un número interesante y este número coincide con que Jorge Soria me comentó también de Catamarca. Él trabajó mucho en Catamarca, bueno, lo escucharon a él y vieron los antecedentes que tiene. En Catamarca más o menos están en esta misma proporción, que casi el 40% de los certificados catastrales que emite Catastro, la descripción del inmueble, tiene algún error. Por eso es que se necesita, para dar mayor seguridad, se necesita la verificación. En primer lugar, esta pregunta dirigida al doctor Guardiola pregunta su opinión con respecto a las tierras rurales que puedan ser inferiores a la unidad económica y generar parcelas posteriormente. Es lo que yo dije. Yo creo que hoy hablar de la medida de una unidad económica estandarizada, sin medir circunstancias que en su momento la mayoría de los ordenamientos territoriales a veces no fueron tenidas en cuenta. Hablé del desarrollo sustentable, hablé de la Ley General del Ambiente, hablé de las excepciones que se pueden plantear en función de las concretas individualidades de esa unidad económica, por tecnificación, hice referencia a lo que dijo Bono acerca de preparación, etc. La vía es la excepción. Yo creo que al revés debería ser hoy por hoy en la mayoría de los casos la regla, que las dimensiones sean nada más que un parámetro y no un corsé fijo que genere un recurso administrativo para hacer la excepción. Porque en la mayoría de los casos a veces se pueden dar circunstancias que por un grado de avance importante, por sistemas de riego, como señalé en Catamarca, como señalé en la ley de Mendoza, generan una posibilidad distinta. Entonces, tener que recurrir obligatoriamente a un recurso administrativo cuando a lo mejor una verificación parcelaria adecuada con parámetros determinados podría llegar a ser la solución administrativa y definitiva del problema para darle el concepto de una unidad independiente. Tenemos aquí otra pregunta, también dirigida al doctor Guardiola. Me permito hacerles una aclaración que se hizo al inicio del evento. En esta ocasión, excepcionalmente, vamos a dar lectura a esta pregunta, pero recuerden, por favor, que las preguntas que envíen sean las que corresponden a la temática del panel que se está desarrollando. Insisto, excepcionalmente vamos a leer en este caso la pregunta, aunque se refiera a la temática del panel anterior. ¿Puede dar una opinión sobre la unificación de inmuebles de iguales personas, pero con diferentes partes indivisas del derecho de dominio ejercido sobre cada uno de los inmuebles a unificar? Si lo considera adecuado o factible, ¿bajo qué criterio nacerían los nuevos porcentajes de condominio en el nuevo derecho ejercido sobre el nuevo inmueble unificado? ¿No es parte de la propiedad del derecho de dominio el porcentaje de indivisión que a esta persona le corresponde por sobre un inmueble? Concluye su pregunta estableciendo un ejemplo a los fines de clarificar. Dos campos linderos, en uno Juan tiene 50% y Pedro 50%. En el otro Juan 90%, Pedro 10%.
No es un supuesto de unificación, es un supuesto de anexión, por lo que entiendo. ¿Quién formuló la pregunta? No, bueno, No es un supuesto de unificación, el cual haría falta que se trate del mismo titular, sino que se trata de anexión de dos titulares diferentes en los cuales vendrán a ser necesariamente, con la conformidad de ambos, un condominio. serían, claro, son de los dos en distinta proporción. Ah, ellos tienen son una dos parcela, condóminos. No era, una parcela 50 y 50 y otra Ajá. parcela los mismos, pero y el bueno, 90-10. va a tener que sumarse los porcentajes y va a dar el resultado de acuerdo a eso. Se va a tener que hacer, va a resultar los quebrados, ahora no sé cuánto sería, 70. Sería la aritmética del total. Sobre la superficie total van a cambiar los porcentajes. Necesariamente esto va a tener que tener un reflejo documental, no solamente físico. Bien, una nueva pregunta que llega dirigida al agrimensor Ariel Velázquez. ¿Cómo es un plano de reconstitución del estado parcelario? ¿Qué pasa si es una prescripción adquisitiva? Son las dos preguntas dentro de este planteo. Primero, ¿cómo es un plano de reconstitución del estado parcelario? Un plano de reconstitución de estado parcelario es un plano de mensura, pero se llama de reconstitución de estado parcelario porque el estado parcelario existía, pero tenía errores. Aparte, no lleva los visados, no exige catastro, los visados de la municipalidad o comuna o de vialidad. Claro, no es una constitución, sí. Exactamente. Y en el caso de la posesión no se puede hacer una reconstitución de estado parcelario porque no existe el estado parcelario. Hay que hacer el plano de mensura de acuerdo a las reglas de la posesión que tenemos vigente en Santa Fe, con citación del propietario, citación de catastro, de la municipalidad o comuna. Hay que hacer la mensura, registrarla, pero no va al archivo definitivo, sino va a un archivo provisorio hasta tanto el juez dicte sentencia que ese poseedor es propietario. Esa información, una vez que el juez dictó sentencia, se puede registrar en el registro de la propiedad, se informa, claro. O sea, tiene una constitución parcelaria equivocada, seguramente porque no reflejaba la realidad anterior. Bueno, pero si vos haces la posesión, me parece que si vos vas a hacer una posesión, primero, yo hago la mensura y aclaro, tanto en la citación del lindero como en el acta de mensura y la memoria de mensura, que yo mido lo que el poseedor dice que posee. Sí, pero que entonces, se trata de un plano ya aprobado, un plano de prescripción adquisitiva ya aprobado, una mensura aprobada. Pero ya pasó a ser un plano definitivo y pasado el tiempo que estableció catastro, sí, va a verificación como cualquier otro plano, porque ya el juez 10 años antes o 15 años antes dictó sentencia. E invitamos a autoridades para hacer entrega de un presente al doctor Guardiola y al agrimensor Velázquez. Gracias, Juan José y Ariel. Gracias. Ya nos vamos.